Vi al hombre perro en un viejo puente de madera, y mi abuelo llevaba 50 años esperándolo. No me reí. Esa fue la primera señal de que algo seguía roto dentro de mí, 10 años después. Estábamos en el aula 3 de la facultad, un martes por la tarde, con esa luz gris que entra por las ventanas altas cuando llueve sobre la ciudad. Yo estudio biología de fauna silvestre. Me gustan los animales precisamente porque tienen reglas, porque hacen lo que su cuerpo les pide y nada más. Un lobo mata para comer. Un oso ataca para defenderse. Hay una lógica. Hay un porqué. Yo necesito ese porqué para dormir. El profesor hablaba de cómo el folclore deforma a los depredadores. Decía que el miedo humano inventa monstruos donde solo hay un animal hambriento. Y entonces uno de mis compañeros, Diego, levantó la mano con esa sonrisa que ponen los que nunca han tenido miedo de verdad. Profesor, dijo, ¿y el hombre perro de los montes del norte? Mi tío jura que existe. El aula entera se rió. Yo no. Sentí que el aire se volvía pesado. Sentí, por un segundo, un olor que no estaba allí. Perro mojado. Carne pasada. Barro de río. Un olor que llevaba 10 años enterrado en algún rincón de mi cabeza y que, con solo 3 palabras, volvió a llenarme la boca. El profesor sonrió y dijo algo sobre leyendas rurales, sobre cómo la gente de los valles aislados necesita explicar las desapariciones, sobre cómo el bosque siempre ha dado miedo a los que viven en su borde. Todos asintieron. La clase siguió. Yo me quedé quieto, con las manos apoyadas en la mesa, mirando mis propios nudillos blancos. Porque yo lo vi. Cuando tenía 10 años, lo vi de pie sobre un viejo puente de madera, en un valle perdido de Galicia, entre la niebla y el agua negra de un río que mi abuelo me había prohibido cruzar. Lo vi, y me miró, y supe, con la certeza absoluta de un niño, que aquello no era una historia. Aquello pensaba, aquello esperaba, y nunca, en 10 años, se lo conté a nadie. No por vergüenza, por miedo, por un miedo concreto, físico, animal, a que decirlo en voz alta volviera a abrir una puerta que mi abuelo había cerrado con su propia vida. Pero esa tarde, mientras mis compañeros recogían sus cosas y bromeaban sobre tíos borrachos y monstruos de pueblo, entendí algo que me heló la sangre. Yo nunca cerré esa puerta. La olvidé. Que es distinto. Y las cosas olvidadas no desaparecen. Solo esperan a que vuelvas a mirarlas. Esa noche no pude dormir. Vivo en una residencia universitaria, en un cuarto pequeño del 4º piso, con una ventana que da a un patio interior y a la copa de un castaño viejo. Me quedé mirando esa ventana durante horas, con la luz encendida, sintiéndome ridículo y aterrado al mismo tiempo. Y decidí que iba a escribirlo todo. No para colgarlo en ningún sitio. No para que nadie me creyera. Lo escribo porque mi abuelo me enseñó que las cosas que no se nombran terminan por encontrarte en la oscuridad, y que la única defensa de un hombre es saber exactamente qué es lo que le persigue. Me llamo Samuel. Tenía 10 años aquel verano. Y esta es la historia de cómo mi abuelo Evaristo pasó 50 años esperando a algo que vivía bajo un puente, y de la noche en que ese algo, por fin, vino también a por mí. Mi abuelo vivía solo en una cabaña, en un valle del interior de Galicia que no voy a nombrar, porque todavía hay gente allí y prefiero que la dejen en paz. Era un valle frío incluso en verano. Lo recuerdo así, cerrado entre montes de pizarra, cubierto de bosque denso, con robles viejos y castaños que tapaban el cielo, y un río que bajaba oscuro y rápido por el fondo, alimentado por la niebla que nunca terminaba de irse del todo. Había caminos madereros abandonados, surcos de barro hundidos por carros que ya nadie usaba, y al final de uno de esos caminos, donde la pista se moría entre helechos, estaba la casa de mi abuelo. Mis padres me dejaron allí aquel verano porque discutían mucho y, supongo, querían un tiempo a solas para decidir si seguían juntos. Yo lo entendí más tarde. En aquel momento solo sentí que me abandonaban en mitad de la nada, con un viejo al que apenas conocía. Porque mi abuelo era un desconocido. Un hombre alto, seco, de manos enormes y silencios largos. Había sido soldado de joven, en una de esas guerras de las que los hombres de su generación no hablaban, y luego guardabosques, y luego nada, solo un viejo que vivía donde el bosque empezaba. El primer día apenas me dirigió la palabra. Me enseñó dónde dormía yo,
un cuarto pequeño con una cama estrecha y una manta áspera. Me enseñó dónde estaba el agua, dónde la leña, dónde el retrete. Y luego, mientras anochecía, me sentó en la mesa de la cocina y me dijo, con una voz que no admitía discusión, cuáles eran las reglas. Mientras estés aquí, dijo, vas a hacer lo que yo te diga, cuando yo te lo diga, sin preguntar. ¿Lo entiendes? Asentí. No. Quiero oírlo. Lo entiendo, abuelo. Sacó un cuchillo, cortó un trozo de pan y siguió hablando como si recitara algo que había repetido 1000 veces dentro de su cabeza. Cerrar las cortinas antes de que se ponga el sol. Siempre, aunque haga calor, aunque haya luz todavía. Si oyes una voz que viene del bosque, de la niebla, de donde sea, y no la reconoces, no respondas. No preguntes quién es. No salgas a mirar. No te acerques al puente viejo. Hay uno, río abajo, de madera podrida. No vayas. Ni de día. No cruces el río después de las 6 de la tarde. Ni un pie en el agua. La puerta se cierra con llave en cuanto entras. Siempre, aunque vayas a salir en un minuto, el rifle se queda siempre a la vista, y nunca, nunca lo tocas tú. Y la última, la dijo despacio, mirándome a los ojos. Si alguna vez te digo, camina, caminas. No corres, no gritas, no te paras. Y, pase lo que pase, no miras atrás. ¿Me oyes? Si yo digo, camina, tú miras al frente y andas, aunque oigas el infierno detrás de ti. Yo tenía 10 años. Pensé que mi abuelo estaba un poco loco. Pensé que la guerra le había dejado manías, como decía mi madre. Asentí porque me daba miedo él, no el bosque. Esa primera noche cerró todas las cortinas él mismo, comprobó la puerta 2 veces, puso el rifle apoyado contra la pared, junto a su silla, y se sentó a beber de una botella sin etiqueta, mirando la ventana cerrada como si pudiera ver a través de ella. Yo lo observaba desde el pasillo. No bebía como un hombre que disfruta, bebía como un hombre que vigila. Cada cierto rato ladeaba la cabeza, atento, escuchando algo que yo no oía. Y solo cuando la noche se hacía absoluta, cuando el bosque entero quedaba en ese silencio espeso que solo existe lejos de las ciudades, parecía relajarse un poco. Los primeros días fueron, a su manera, buenos. Mi abuelo me enseñó a reconocer huellas en el barro. Corzo, jabalí, tejón. Me enseñó qué pájaros cantaban al amanecer y cuáles solo de noche. Me enseñó a quedarme quieto, a respirar despacio, a escuchar el bosque en lugar de hablarle. El bosque siempre te avisa, me dijo una mañana, agachado junto a unas huellas. Cuando los pájaros callan a la vez, cuando los grillos se paran de golpe, cuando hasta el viento parece contener la respiración, ese silencio no es paz, Samuel. Ese silencio es miedo. Significa que algo grande se está moviendo. Y a veces ese algo no es un lobo. No le pregunté qué era. Algo en su cara me dijo que no quería que preguntara. Por las tardes me dejaba pescar en el río, pero siempre en el tramo de arriba, lejos del puente, y siempre antes de las 6. A esa hora me hacía volver a la casa, sin excepción, aunque los peces estuvieran picando, aunque el sol siguiera alto. A las 6, dentro. Cortinas. Llave. Rifle. Yo obedecía. Pero la curiosidad de un niño es un animal que no se domestica del todo. Y cada vez que pescaba, miraba río abajo, hacia donde la corriente se perdía entre los árboles, hacia donde, sabía, estaba el puente prohibido. Y me preguntaba qué habría allí que asustara tanto a un hombre que no parecía tener miedo de nada en el mundo. Tardé 6 días en ir a verlo. Y daría todo lo que tengo por no haberlo hecho. Fue una tarde de cielo bajo, con esa niebla fina que en Galicia llaman orvallo y que no llega a ser lluvia pero te empapa igual. Habíamos pescado toda la mañana. Mi abuelo estaba de buen humor, o de lo que en él pasaba por buen humor, porque hablaba un poco más de lo normal. Me enseñó a destripar las truchas, a guardarlas en hojas húmedas. Comimos junto al agua. Y luego él dijo que tenía que arreglar el cercado del huerto, donde los tejones llevaban días entrando por la noche, y que volvería en 1 hora, y que yo me quedara pescando en el remanso de arriba. A las 6, en casa, dijo. Ni un minuto más. Y se fue monte arriba, con el rifle al hombro. Yo me quedé solo junto al río.
Al principio pesqué, pero los peces no picaban, y el aire estaba quieto, y la niebla bajaba despacio de los montes y se posaba sobre el agua como humo. Y río abajo, entre los árboles, oí el sonido de la corriente cambiar, hacerse más profundo, como cuando el agua pasa bajo algo. Como cuando el agua pasa bajo un puente. Me dije que solo iría a mirar, que me quedaría en la orilla, que no cruzaría nada, solo verlo. Qué mal había en verlo. Dejé la caña apoyada en una piedra y bajé por la orilla, siguiendo el río. El bosque se cerraba a mi alrededor. Los robles eran más viejos allí, más retorcidos, cubiertos de musgo y de un liquen pálido que colgaba como pelo. El suelo se hundía bajo mis pies, blando, lleno de hojas podridas. Y el silencio empezó a cambiar. No de golpe. Despacio. Primero dejaron de cantar los pájaros. Luego se cayó el rumor de los insectos. Luego el propio viento pareció detenerse, como si el valle entero contuviera el aliento. Recordé lo que mi abuelo había dicho. Ese silencio no es paz. Ese silencio es miedo. Debí volver entonces. Lo sé. Cada noche de mi vida lo sé. Pero seguí. Y entonces el bosque se abrió, y lo vi. El puente. Era más grande de lo que imaginaba. Una estructura vieja de madera oscura, de troncos gruesos ennegrecidos por los años, que cruzaba el río de orilla a orilla por encima de un tramo donde el agua se hacía honda y negra. Le faltaban tablas. Las cuerdas que un día fueron barandilla colgaban podridas. La niebla se enredaba entre los pilares como si el puente la generara. Y olía mal. No con el olor normal del bosque húmedo, a tierra y a hoja. Olía a perro mojado. A esa peste densa que sale de un animal grande empapado. Pero mezclada con otra cosa. Con carne pasada, dulzona, podrida, ese olor que se te mete en la garganta y se queda. Me acerqué. Dios me perdone, me acerqué. En la orilla, junto a uno de los pilares, había huesos. Huesos de corzo, lo reconocí enseguida, porque mi abuelo me los había enseñado. Pero no estaban como los deja un lobo. Estaban partidos, astillados a lo largo, abiertos, como si algo hubiera querido el tuétano de dentro. Y las marcas en ellos no eran de dientes pequeños. Eran surcos, profundos, anchos. Subí a la entrada del puente. Las tablas de madera tenían marcas, arañazos, 4 líneas paralelas, hundidas en la madera dura, como si una mano enorme hubiera arrastrado las garras por allí una y otra vez. El barro de la orilla estaba removido, revuelto, lleno de hendiduras grandes y profundas que el agua no terminaba de borrar. Y entre las raíces de un roble que se hundían hacia el agua, atrapado, había un trozo de tela. Vieja, descolorida. Un trozo de tela de cuadros, podrida por la humedad, que llevaba allí, quizás, años. Décadas. Tendí la mano para tocarlo. Y entonces oí el agua moverse bajo el puente. No fue la corriente. La corriente tiene un sonido constante. Esto fue distinto. Fue el sonido de algo que se desplaza dentro del agua. Un chapoteo lento, pesado, deliberado. Algo grande, moviéndose despacio, justo debajo de mis pies. Me quedé congelado. El corazón se me subió a la garganta. Quise decirme que era un jabalí cruzando, una nutria, un pez grande. Pero mi cuerpo, ese cuerpo de niño que todavía recordaba ser animal, ya sabía la verdad antes que mi cabeza. Aquello no era ninguna de esas cosas. El chapoteo se detuvo. Y en su lugar oí algo peor. Una respiración. Lenta, profunda, húmeda. Una respiración que subía desde debajo del puente, que entraba y salía con un sonido grave, como un fuelle viejo, como un animal enorme que respira por una nariz tapada de moco y de sangre. Sentía cada inhalación en el estómago, en los dientes. Estaba justo debajo de mí. No podía moverme. Las piernas no me respondían. Estaba de pie en mitad del puente, a medio camino entre las dos orillas, y la respiración subía y bajaba, y el olor se hacía más fuerte a cada segundo, hasta que tuve que tragar para no vomitar. Y entonces apareció la mano. Por el borde del puente, junto a las tablas rotas, salió del agua una mano. La recuerdo con una nitidez que me persigue. Era enorme, negra de agua y de barro. Tenía dedos largos, demasiado largos,
terminados en garras curvas y amarillentas, gastadas como las uñas de un perro viejo pero del tamaño de cuchillos. Se agarró a la madera, y la madera crujió bajo su peso. Despacio, esa mano tiró. Yo no podía gritar. Lo intenté. Abrí la boca y no salió nada. El miedo me había cerrado la garganta. Solo podía mirar. Por encima del borde del puente, entre la niebla, aparecieron los ojos. 2 ojos, pegados al ras de las tablas, mirándome desde abajo. No eran ojos de animal. No tenían esa indiferencia de los animales. Eran ojos oscuros, húmedos, inteligentes, y me miraban a mí, solo a mí, con una atención total, con una concentración que no he visto en ningún ser vivo desde entonces. No miraban como mira el hambre. Miraban como mira el odio. Como mira algo que reconoce. Detrás de los ojos, lentamente, subió la silueta. Salió del río por el borde del puente, izándose con esos brazos demasiado largos, y se irguió. Y siguió subiendo, hasta que estuvo de pie sobre las tablas, al otro extremo del puente, bloqueando el único camino de vuelta a casa. Era enorme. Más alto que mi abuelo, más alto que cualquier hombre que yo hubiera visto. Pero no era un hombre. Y no era un animal. Estaba cubierto de pelo oscuro, empapado, pegado al cuerpo, que goteaba sobre la madera. Los hombros eran anchísimos, encorvados hacia adelante. Los brazos le colgaban casi hasta las rodillas, gruesos, nudosos, terminados en esas manos con garras. El pecho subía y bajaba con esa respiración profunda y húmeda. Pero lo peor era la cara. Tenía forma de perro y forma de hombre, y ninguna de las dos del todo. La mandíbula salía hacia adelante, deformada, demasiado larga, demasiado ancha, llena de dientes irregulares, torcidos, algunos rotos, amarillos y negros, que no encajaban entre sí. El hocico estaba arrugado. Y los ojos, esos ojos conscientes, estaban hundidos en una cara que parecía pensar, que parecía estar decidiendo algo. No rugió. No ladró. Eso fue lo que me rompió por dentro. Ladeó la cabeza, como hace un perro cuando oye un sonido nuevo, como hace una persona cuando algo le interesa. Me miró ladeando esa cabeza monstruosa, y dio un paso hacia mí. Las tablas crujieron. Yo retrocedí un paso, hacia el otro lado, pero solo había río oscuro y profundo a mi espalda, y mi abuelo me había dicho que no cruzara el agua, y de pronto entendí por qué. Entendí que el agua era de aquello, que el puente era de aquello, que yo había caminado dentro de la casa de aquello. Dio otro paso. Las garras arañaron la madera. Y entonces hizo algo que aún hoy, escribiéndolo, me obliga a parar y respirar. Abrió esa mandíbula deforme, despacio. Y de su garganta salió un sonido. No fue un gruñido. Fue una palabra. O casi. Una palabra rota, masticada, deformada por una boca que no estaba hecha para hablar. Dijo mi nombre. Esa, mu. Lo dijo mal. Lo dijo arrastrando las heces, como si lo hubiera oído una vez y lo estuviera intentando repetir. Pero era mi nombre. Salía de aquella cosa, en aquella boca de dientes torcidos, y era mi nombre. Algo dentro de mí se rompió para siempre en ese momento. Algo que no he recuperado. Quise gritar y no pude. Quise correr y no pude. Me quedé de pie en mitad del puente, temblando, mientras aquello se acercaba paso a paso, ladeando la cabeza, repitiendo ese fragmento de mi nombre con su voz húmeda y rota, y el olor lo llenaba todo, y la niebla lo envolvía, y supe, con la certeza fría de la muerte, que iba a morir allí. Y entonces, a mi espalda, en la orilla, una voz que sí conocía rompió el silencio como un trueno. Samuel. Al suelo. Me tiré contra las tablas por puro instinto. El disparo me reventó los oídos. Lo recuerdo en pedazos. El estampido. El olor a pólvora cortando el olor a podrido. La criatura sacudida hacia atrás. Un alarido grave y húmedo que no tenía nada de animal y nada de humano. Un sonido que se me clavó en el cráneo. Y la sangre. Sangre oscura, casi negra, salpicando las tablas y la niebla, mucha sangre. Mi abuelo estaba en la orilla, con el rifle aún levantado, recargando ya, gritándome que no me moviera. Disparó otra vez. La criatura volvió a sacudirse. Cayó sobre una rodilla,
agarrada al pilar del puente con una de sus manos enormes, con el costado abierto y chorreando. Pero no murió. Levantó la cabeza y miró a mi abuelo. No miró el rifle. Miró a mi abuelo. A los ojos. Y en esa mirada, aún herida, aún sangrando, había algo que me heló más que todo lo anterior. Había reconocimiento. Había odio. Un odio viejo, paciente, inteligente. Como si los dos se conocieran. Como si llevaran mucho tiempo esperándose. Mi abuelo no dijo nada. Apuntó otra vez. Y la criatura, despacio, sin prisa, sin el pánico de un animal acorralado, se dejó caer hacia atrás, por el borde del puente, hacia el agua. Pero antes de desaparecer, volvió a mirarme a mí. Solo un segundo. Una última mirada con esos ojos conscientes. Y luego cayó al río, y la niebla se cerró sobre el lugar, y solo quedó el sonido del agua y el olor a sangre y a podrido. No huyó como huye una bestia herida. Se retiró. Como se retira algo que entiende que perdió esta vez, pero que tiene todo el tiempo del mundo para volver a intentarlo. Mi abuelo cruzó el puente sin mirar el agua, me levantó del suelo de un tirón, me echó sobre su hombro como un saco, y, con el rifle en la otra mano, empezó a caminar monte arriba a toda prisa. No mires atrás, me dijo, jadeando. Pase lo que pase, Samuel, no mires atrás. Camina. Y caminamos. No volví a respirar tranquilo hasta que oí la llave girar en la cerradura. Mi abuelo me metió en la cabaña, cerró la puerta, echó el cerrojo, comprobó que estaba bien echado, y solo entonces me soltó. Yo me derrumbé en una silla. Temblaba tanto que los dientes me castañeteaban. Tenía la ropa manchada de sangre que no era mía, una sangre oscura y espesa que olía mal y que él me hizo quitarme allí mismo. Mientras tanto, él se movía por la casa como una máquina. Cerró todas las cortinas, una por una, comprobando cada ventana. Atrancó la puerta trasera con una viga de madera que tenía preparada para eso. Apagó las luces, todas menos una pequeña lámpara de aceite sobre la mesa. Cargó el rifle, lo dejó delante de él, al alcance de la mano. Y se sentó frente a mí. Sacó la botella sin etiqueta. Se sirvió. Bebió. Durante un rato largo no dijo nada. Fuera, la noche caía sobre el valle. Y en algún momento, lejos, río abajo, se oyó un sonido. Un quejido grave, húmedo, arrastrado. La criatura, lamentándose en la niebla. Mi abuelo cerró los ojos un instante al oírlo, pero no se levantó. Solo bebió otro trago. Bien, murmuró, casi para sí mismo. Que duela. Que sufra esta noche. Yo encontré por fin la voz. Abuelo, susurré. ¿Qué era eso? Me miró. Y por primera vez desde que lo conocía, vi en su cara algo que no era dureza. Vi cansancio. Un cansancio infinito, de 50 años. No lo sé, dijo. Esa es la verdad, Samuel, y es la peor parte. Llevo media vida buscando esa respuesta y no la tengo. No es un lobo. No es un oso. No es un hombre. No es nada que venga en los libros. Lo he visto sangrar, así que está vivo. Lo he visto pensar, así que no es solo un animal. Pero ¿qué es? Eso no te lo puedo decir, porque no lo sé. Se inclinó hacia adelante. Pero sé lo que hace. Sé cómo se mueve. Sé lo que quiere. Y por eso sigues vivo. Te dije que no fueras al puente. Te lo dije. Bajé la cabeza. Lo siento, dije, y empecé a llorar. Mi abuelo no me regañó. Algo en él se ablandó. Estiró una de sus manos enormes y la posó en mi hombro, torpe, como quien no está acostumbrado a tocar a nadie con cariño. Llora, dijo. Llora ahora. Aquí, conmigo, con la puerta cerrada. Porque mañana, y todos los días de tu vida, vas a tener que recordar esto y no romperte. Ahora puedes. Llora. Y lloré. Lloré hasta que me dolió el pecho. Cuando me calmé, él volvió a beber. Miró la lámpara. Y dijo, con una voz distinta, una voz que venía de muy lejos en el tiempo. Te dijo tu nombre. Lo oíste, ¿verdad? Te llamó. Asentí, incapaz de hablar. Eso es lo que hace, dijo. Escucha. Aprende. Repite. Yo te llamaba desde el monte, llamaba tu nombre mientras subía a buscarte. Y él lo cogió.
Lo guardó. Y te lo devolvió para que te quedaras quieto, para que confiaras, para que esperaras. Así caza, no solo con los dientes, con la voz. Se quedó callado un momento. Una vez, dijo en voz muy baja, me devolvió una voz que yo había perdido hacía 30 años. Y casi me mata, porque me quedé clavado en el sitio, escuchándola. ¿La voz de quién, abuelo? Mi abuelo cerró los ojos. De la única persona a la que yo quise de verdad, dijo. Y a la que dejé morir. Y entonces, en aquella cabaña cerrada, con el rifle sobre la mesa y la criatura herida lamentándose en la niebla, mi abuelo me contó lo que nunca había contado a nadie. Yo era joven, empezó. Tendría 19 años, 20 como mucho. Esto fue en los años 60. En el valle vivía mucha más gente entonces. Había aldeas que ahora están vacías. Había vida. Y empezaron a pasar cosas. Primero, los animales. Aparecían ovejas muertas en los montes, pero no comidas como las deja un lobo. Abiertas, vaciadas, con los huesos partidos a lo largo. Los pastores hablaban de un lobo enorme, un lobo como no se había visto nunca. Pero los más viejos callaban, y cuando callaban los viejos, en aquel valle, era porque sabían algo. Luego desapareció un hombre, un carbonero que vivía solo monte arriba. Encontraron su choza vacía, la lumbre encendida, la comida en el plato. Y no encontraron nada más. Ni un rastro, como si se lo hubiera tragado la tierra. La gente empezó a tener miedo de salir de noche. Empezaron a cerrar las cortinas. A no responder cuando algo los llamaba desde el bosque. Las reglas que yo te enseñé, Samuel, no las inventé yo. Las aprendí de los viejos de entonces. Llevaban generaciones en el valle. Generaciones de gente que había aprendido a vivir al lado de algo, a base de no provocarlo. Yo era joven y no creía en nada de eso. Pensaba que los viejos eran supersticiosos, que el carbonero se había caído por un barranco, que el lobo era un lobo, y tenía amigos igual de tontos que yo. Bebió. Éramos 4. Yo, y Roque, y Cándido, y ella. Su voz cambió al decir, ella. Lucía. Se quedó mirando la lámpara un buen rato antes de seguir. Lucía era de una aldea de más arriba. Venía a veces al baile, a las fiestas. Se detuvo, buscando la palabra, y al final no la encontró. Era distinta. Lista. Se reía de nosotros, de lo brutos que éramos, pero se reía sin maldad. Y yo, bueno, yo era un crío que no sabía decir lo que sentía. Así que en lugar de decírselo, hacía el imbécil para que me mirara. Como hacen los críos. Aquella tarde decidimos que íbamos a ir al bosque, río abajo, hasta el puente viejo, a buscar al lobo. A demostrar que no había ningún monstruo. Roque llevó la escopeta de su padre. Yo llevé una linterna. Era una aventura. Para nosotros era un juego. Lucía no quería ir. Lo recuerdo. Se paró en el borde del bosque y dijo que aquello le daba mala espina, que su abuela le había prohibido acercarse al puente, que volviéramos. Y Roque y Cándido se rieron de ella. La llamaron miedica. La picaron hasta que, por orgullo, vino. Y yo no dije nada. Mi abuelo apretó la mandíbula. Esa es la culpa con la que vivo, Samuel. No que la criatura existiera. No que fuéramos al bosque. Que yo, cuando ella tuvo miedo, cuando ella quiso volver, cuando me miró a mí buscando que alguien la apoyara, yo me callé. Por no parecer un cobarde delante de los otros. Me callé. Y la dejé venir. Bajamos hasta el puente cuando ya caía la tarde. Y el bosque empezó a callarse. Igual que se cayó hoy para ti. Los pájaros, los insectos, el viento. Todo. Roque seguía bromeando, pero cada vez más bajo. Cándido dejó de reír. Y Lucía me agarró del brazo. Me agarró fuerte. Y me susurró, Evaristo, por favor, vámonos. Y entonces lo olimos. El perro mojado. La carne podrida. Y supimos, todos a la vez, sin decirnos nada, que los viejos tenían razón. Que era verdad. Que estábamos en su sitio. La voz de mi abuelo se hizo más lenta. Cada palabra le costaba. Salió de debajo del puente. Igual que hoy. Primero el agua. Luego la respiración. Luego se irguió en la niebla, enorme,
mirándonos con esos ojos. Y nosotros nos quedamos paralizados, los cuatro, como conejos delante de los faros de un coche. Roque fue el primero en reaccionar. Disparó la escopeta. Le dio, creo, pero apenas lo movió. Y eso lo enfureció. Aquella cosa rugió, y nosotros echamos a correr. Corrimos monte arriba, los cuatro, en la oscuridad, entre los árboles, sin saber a dónde íbamos. Yo oía a la criatura detrás. No corría como un animal. Corría a dos patas, a saltos largos, rompiendo las ramas, y se reía. Te juro por mi alma, Samuel, que aquella cosa hacía un sonido como una risa mientras nos cazaba. Y entonces Lucía cayó. Mi abuelo cerró los ojos. Vi que la mano que sostenía el vaso le temblaba. Tropezó con una raíz, en la oscuridad. Cayó al suelo. Y yo iba justo delante de ella. Oí el golpe. Oí su grito. Y me paré. Me di la vuelta. Roque y Cándido seguían corriendo. No se pararon. Los siguieron corriendo. Pero yo me paré, y volví, y me agaché, y le tendí la mano. Estaba en el suelo. Tenía el tobillo torcido. Estiró el brazo hacia mí. Nuestros dedos se rozaron. Te lo juro, Samuel, le toqué los dedos. Estábamos así de cerca. Mi abuelo levantó la mano en el aire, con los dedos estirados, mostrándome la distancia. Una distancia mínima. Unos centímetros. La distancia entre toda una vida y otra. Y entonces la cosa la agarró. La agarró por la pierna, desde la oscuridad, con esa mano enorme. Y tiró. Y yo la tenía cogida de la mano, y tiré también. Tiré con todas mis fuerzas. Tiré hasta que pensé que se me iban a romper los huesos. Pero aquello era más fuerte. Mucho más fuerte. Sentí como su mano se escurría de la mía. Centímetro a centímetro. Le veía la cara. Me miraba a los ojos. Y me gritó. Me gritó mi nombre. Evaristo. Una y otra vez. Evaristo, no me sueltes, Evaristo. Y la solté. No porque quisiera. Mi mano no pudo más. Sus dedos resbalaron de los míos, y la criatura la arrastró hacia atrás, hacia la oscuridad, hacia el bosque, y ella siguió gritando mi nombre, cada vez más lejos, cada vez más débil, hasta que el grito se cortó de golpe. Y luego, silencio. Yo me quedé allí, de rodillas, en la oscuridad, con la mano todavía extendida en el aire, hacia el sitio donde un segundo antes estaba ella, con su calor todavía en mis dedos. Y ya no había nada. Mi abuelo se cayó. La lámpara crepitaba. Fuera, el quejido húmedo de la criatura se oía de vez en cuando, lejano. 50 años, Samuel, dijo por fin, con la voz rota. 50 años llevo sintiendo como esos dedos se escurren de mi mano. Cada noche. Si cierro los ojos, ahí está. La mano. El calor que se va. Su voz gritando mi nombre. Y mi mano, vacía. Esa noche dejé de ser joven. Esa noche me convertí en lo que soy. Yo no podía hablar. Tenía 10 años y acababa de entender, de golpe, que era el dolor de verdad. No el mío. El suyo. Pero abuelo, dije al fin, en un susurro. No fue culpa tuya. Tú volviste. Los otros corrieron. Tú volviste a por ella. Mi abuelo me miró, y algo en su cara se quebró. Volví tarde, dijo. Y me callé cuando ella tuvo miedo. Esas dos cosas, Samuel, valen lo mismo que 1000 veces volver. Y ningún hombre te dirá lo contrario, que no se mienta a sí mismo para dormir. Lo que vino después, mi abuelo me lo contó con menos detalle, como quien pasa la mano por encima de una herida sin tocar el fondo. Bajaron al pueblo aquella misma noche, los 3 que quedaban, gritando, blancos como muertos. Roque y Cándido contaron que un lobo gigante había atacado a Lucía. No mencionaron lo demás. No mencionaron la cara. No mencionaron que andaba a 2 patas, ni la risa, ni los ojos. Tuvieron miedo de que los tomaran por locos. Y mi abuelo, roto como estaba, los dejó mentir. A la mañana siguiente, el valle entero subió al bosque a buscarla. Subieron los guardias, los hombres del pueblo, los pastores con sus perros. Subieron los padres de Lucía, que habían bajado de su aldea esa madrugada con los ojos secos de no haber dormido. Subió medio valle, con palos, con escopetas,
llamándola por su nombre entre los árboles. Mi abuelo me dijo que lo peor fueron los perros. Los perros no quisieron entrar, dijo. Los llevamos hasta el borde del bosque, donde empezaba lo espeso, y se plantaron. Gemían. Se les ponía el pelo de punta. Tiraban de la correa hacia atrás, hacia el pueblo. Los pastores no entendían nada. Aquellos eran perros de caza, perros que entraban a por un jabalí sin pestañear. Y no había forma de meterlos en aquel bosque. Olían algo que les decía que aquello no era una presa, que aquello era un cazador más grande que ellos. Entraron sin los perros, y encontraron cosas. Encontraron el rastro, huellas en el barro junto al puente, huellas que ningún hombre del valle supo nombrar. Demasiado grandes. A dos patas, pero no de hombre. Con garras. Encontraron un trozo de su ropa, enganchado en unas zarzas, rasgado. Encontraron sangre. Un reguero, que se internaba en lo más profundo del bosque, hacia los pantanos, hacia donde nadie iba. Y encontraron, en la tierra blanda, un surco. Un surco largo, ancho, donde la hojarasca estaba removida y la tierra arada, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por el suelo, hacia la espesura. Siguieron ese surco hasta que el bosque se cerró tanto que no se podía pasar. Y allí, el rastro se perdía. No terminaba. Se perdía, sin más, como si lo que arrastraba a Lucía se hubiera elevado del suelo y desaparecido. No encontraron el cuerpo. Buscaron 3 semanas. Y no encontraron el cuerpo. La madre de Lucía, me dijo mi abuelo, y aquí la voz le falló de verdad, venía cada día al borde del bosque. Cada día. Durante años. Se sentaba en una piedra, a la entrada de la espesura, y la llamaba. Solo eso. Decía su nombre, hacia los árboles, una y otra vez, por si acaso. Por si un día le contestaba. Murió haciéndolo. Vieja, con la cabeza ya ida, todavía la sacaban al borde del bosque y todavía decía aquel nombre hacia los árboles. Lucía. 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 Y los árboles nunca le contestaron. Pero a veces, Samuel, a veces, los que estábamos cerca jurábamos oír algo, muy lejos, en lo profundo, que repetía el nombre con su misma voz. Burlándose. Aprendiéndolo. El valle, me dijo, decidió callar. No hubo investigación de verdad. Los guardias escribieron, desaparición, posible ataque de animal salvaje, y cerraron el papel. Porque la verdad era imposible. Porque ningún hombre con un cargo, con una familia, con una vida normal, iba a firmar un informe que dijera lo que en realidad había pasado. Porque si lo decían, los tomaban por locos, y si insistían, los encerraban. Así que el valle hizo lo que siempre había hecho. Cerró las cortinas. No respondió a las voces. Enseñó a sus hijos a no ir al puente. Y enterró la verdad bajo 50 años de silencio, hasta que solo quedaron las reglas, y nadie recordaba ya de dónde venían las reglas. Nadie, menos mi abuelo. Yo no podía callar, me dijo. Para todos los demás, callar era poder seguir viviendo. Para mí, callar era dejarla allí. Otra vez. Soltarle la mano otra vez. Así que decidí que yo no iba a callar. Que iba a recordar. Y que, algún día, iba a volver al bosque, y lo iba a encontrar, y lo iba a matar. No por venganza, Samuel. La venganza es de los hombres que creen que matando algo se les quita el dolor. Yo ya sabía que el dolor no se iba a ir nunca. Lo quería matar por ella. Para que no se llevara a nadie más. Para que la mano que se me escurrió no se le escurriera a otro padre, a otro abuelo, a otro chaval estúpido de 19 años. Pero antes de poder volver al bosque, mi abuelo tuvo que irse de él. Lo llamaron a la mili, y de la mili a una guerra que él nunca nombraba, en un sitio lejano y caliente del que volvió más callado y más duro de lo que se fue. Pasó años fuera. Vio cosas, me dijo, que casi le hicieron olvidar lo del bosque. Casi. La guerra le enseña a un hombre 2 cosas, me dijo. A matar, y a esperar. Yo aprendí las 2 muy bien. Y cuando volví, supe que las había aprendido para algo. Volvió al valle ya hecho un hombre de mediana edad. Sus padres habían muerto. Roque se había marchado a la ciudad y no quería saber nada de aquello. Cada vez que se cruzaban, bajaba la mirada y cambiaba de acera.
Cándido se había dado a la bebida y había muerto joven, con el hígado deshecho, hablando solo, despertando a gritos cada noche. El bosque se los había llevado a su manera, despacio, sin tocarlos. Mi abuelo compró la cabaña junto al río. La que yo conocí. La eligió a propósito, río arriba del puente, lo bastante cerca para vigilar, lo bastante lejos para vivir. Y se instaló allí, solo, con un rifle y una promesa. Y empezó a cazar. No es como cazar un animal, me dijo, y por primera vez en toda la noche hubo en su voz algo parecido al respeto, un respeto frío y amargo. Un animal sigue sus costumbres. Un animal es predecible. Esto no. Esto aprende. Si lo esperas en un sitio, no vuelve a ese sitio. Si usas un cebo 2 veces, a la tercera el cebo eres tú. Tardé años solo en aprender a no morir buscándolo. Le llevó casi una década encontrar el rastro de uno. Porque había más de uno. Eso lo descubrió pronto, y fue lo que estuvo a punto de quebrarlo del todo. No era un monstruo. Eran varios. Una especie. Algo que vivía en lo profundo de los bosques del norte desde antes de que hubiera valle, desde antes de que hubiera pueblo, y que de vez en cuando, cada muchos años, bajaba a los ríos. Pasó inviernos enteros en el monte, durmiendo de día y velando de noche. Aprendió a leer las señales, las huellas en el barro de las orillas. El pelo oscuro, áspero, enganchado en la corteza áspera de los robles a una altura imposible para cualquier animal. Los animales muertos, abiertos y vaciados. Y el silencio. Ese silencio absoluto que caía sobre el bosque cuando andaban cerca, ese silencio en el que ni siquiera el río parecía atreverse a sonar fuerte. Y el olor. Siempre el olor. Perro mojado y carne podrida, viajando en la niebla, llegando antes que la cosa misma. Una noche de finales de otoño, por fin, lo acorraló. Me contó esa noche con la voz baja, como si todavía pudiera oírlo si hablaba demasiado fuerte. Llevaba 3 días siguiéndolo, dijo. Había bajado a la zona de los pantanos, donde se había llevado a Lucía años atrás. Encontré las ramas rotas. Encontré un corzo muerto, todavía caliente, vaciado. Sabía que estaba cerca. Y esperé. Toda la noche, sin moverme, con el frío metido en los huesos, esperé. Y al amanecer, en esa luz gris en la que la niebla todavía no se ha levantado, lo oí. La respiración. A mi espalda. Había hecho lo que siempre hacen. Me había rodeado. Yo creía que lo cazaba a él, y él me cazaba a mí. Pero esta vez yo ya no era un crío de 19 años. Esta vez había estado en la guerra. Esta vez sabía esperar y sabía matar. Me giré y disparé en el mismo movimiento. Le di en el pecho. Aulló y se vino encima de mí, y rodamos por el barro, y te juro, Samuel, que sentí el aliento de aquella cosa en la cara, ese aliento a carne muerta, y vi esos dientes a un palmo de mi garganta. Pero le metí el cañón debajo de la mandíbula y volví a disparar. Y cayó. Estuvo un rato largo agonizando. No moría como un animal. Me miraba. Con esos ojos. Hasta el final, con esos ojos que parecían entender que se moría, que parecían odiarme por ello. Y cuando por fin se quedó quieto, yo me senté a su lado, en el barro, empapado de su sangre negra, y lloré. Lloré como no lloraba desde la noche de Lucía. Porque pensé, ya está. Lo conseguí. Se acabó. Por fin descansa. Hizo una pausa larga. Lo arrastré hasta un claro. Junté leña. Y lo quemé. Toda la noche estuve echándole leña al fuego, viendo cómo ardía aquella cosa imposible, aquel pelo, aquellos huesos, oliendo cómo se quemaba. Y por primera vez en 30 años sentí algo parecido a la paz. Pensé que por fin podría dormir. Pensé que por fin la había vengado. Y entonces, justo antes del amanecer, cuando el fuego ya se apagaba y solo quedaban brasas, lo oí. Mi abuelo me miró a los ojos. Un aullido. Lejos, muy lejos, en lo más profundo del bosque. Largo, grave, húmedo, como el que había matado. Igual. Y luego otro le contestó, todavía más lejos. Y luego otro. Me quedé allí, junto a las brasas de la cosa que había tardado 30 años en cazar, y entendí la verdad. La verdad que me ha tenido despierto cada noche desde entonces. No era el único. Nunca fue el único.
Yo había matado a uno. Y al hacerlo, no había terminado nada. Solo me había anunciado. Solo había hecho ruido en su casa. Y ahora ellos sabían que había un hombre en el valle que los cazaba. A partir de esa noche, Samuel, dejaron de huir de mí. Empezaron a esperarme. Igual que yo a ellos. Tenía la garganta seca de hablar. Bebió un trago largo, y siguió, porque ya no podía parar, porque llevaba 50 años con esto dentro y yo era la primera persona que lo escuchaba. Durante años hubo calma, dijo. Maté a uno y, fuera por miedo o por lo que fuera, los demás se mantuvieron lejos del valle. Pasaban temporadas en las que casi me convencía de que se habían ido para siempre. Vivía aquí. Vigilaba. Envejecía. Y casi era feliz, a mi manera, en mi soledad. Pero hace unos años, empezaron las señales otra vez. Las describió una por una, y a cada una se me cerraba más el estómago, porque eran las señales que yo, sin saberlo, había estado viendo durante mi visita. Marcas nuevas en los árboles. Esos 4 surcos paralelos, arañazos profundos en la corteza de los robles, a una altura a la que ningún oso de Galicia llegaba, porque en aquel valle nadie había visto un oso en generaciones, y aquello no era un oso. Animales que desaparecían. Primero las piezas de caza, luego las ovejas de los pocos pastores que quedaban. Luego un perro, atado en su caseta, del que solo quedó la cadena rota y una mancha. Huellas cerca de la cabaña. Cada vez más cerca. En el barro de la orilla. En el huerto. Una mañana, junto a la propia puerta. Y, una noche, arañazos en la puerta. 3 marcas largas en la madera, a la altura de la cabeza de un hombre alto. Por fuera. Mientras él dormía dentro. Volvió al puente, dijo mi abuelo. Uno de ellos. Volvió al mismo sitio donde empezó todo. Hizo lo que hacen ellos. Lo marcó como suyo. Y empezó a acercarse, despacio, probándome, como te probó hoy a ti. Yo lo sabía. Lo estaba esperando. Cada noche cerraba esta casa como una fortaleza y lo esperaba con el rifle. Y cuando supe que venías tú, este verano, casi le digo a tu madre que no. Casi te mando de vuelta. Pero tu madre estaba mal, y tú necesitabas un sitio, y yo pensé que lo tenía controlado. Pensé que lo había ahuyentado lo suficiente. Pensé que mientras tú siguieras las reglas, mientras no fueras al puente, estarías a salvo. Me miró, y vi en su cara una culpa nueva, fresca, sumándose a la vieja. Me equivoqué, dijo. Hoy casi te lo lleva. Por mi culpa. Otra vez, casi se me escurre una mano entre los dedos. La tuya. Se levantó. Fue hasta la ventana. Apartó 1 milímetro la cortina y miró hacia la negrura del valle, hacia donde el río bajaba hasta el puente. Pero esta vez no, dijo, y su voz cambió, se volvió dura, fría, la voz de un soldado. Esta vez voy a terminarlo. Mañana te llevo de vuelta con tus padres, lejos de aquí. Y luego voy a volver, y voy a ir a por él, y voy a acabar con esto de una vez por todas. Aunque sea lo último que haga. Llevo 50 años esperándolo, Samuel. 50 años. Y un hombre que espera tanto, al final, ya solo vive para una cosa. Esa fue la última conversación larga que tuve con mi abuelo. A la mañana siguiente me llevó de vuelta. Salimos al amanecer, en su furgoneta vieja, por la pista maderera, y mientras nos alejábamos yo miré por el retrovisor el bosque, el río, el lugar donde, río abajo, estaba el puente. Y juro que, entre la niebla de la mañana, vi una silueta en la orilla. De pie, quieta, mirándonos irnos. No se lo dije a mi abuelo. No sé por qué. Quizás porque no quería que parara la furgoneta. Quizás porque ya sabía, con esa certeza fría de los niños, que decirlo no cambiaría nada. Me dejó en casa de mis padres. Me revolvió el pelo con su mano enorme, una sola vez, torpe. Me dijo, sé valiente. Recuerda las reglas. Y olvida lo que puedas. Y se fue. No volví a verlo. Mis padres, al final, no se separaron. La vida siguió. Yo crecí. Y, tal como mi abuelo me dijo, intenté olvidar lo que pudiera. Lo enterré. Lo guardé en ese rincón oscuro de la cabeza donde guardamos las cosas con las que no podemos vivir. Funcionó, más o menos. Durante 10 años funcionó.
3 semanas después de dejarme en casa, mi abuelo desapareció. Lo supe por las llamadas de teléfono, por las conversaciones a media voz de mis padres, por los silencios. Tardé años en reconstruir lo que pasó, juntando pedazos, escuchando detrás de las puertas, leyendo, ya de adulto, los papeles que quedaron. Un guardia civil fue a la cabaña, no recuerdo bien por qué. Creo que un vecino lejano avisó de que llevaba días sin verlo bajar al pueblo. Encontró la puerta de la cabaña abierta. Eso, para cualquiera que conociera a mi abuelo, ya lo decía todo. Mi abuelo no dejaba una puerta abierta ni en pleno día. Una puerta abierta, en aquella casa, era una imposibilidad. Era como encontrar el sol saliendo por el oeste. Dentro, todo estaba en orden, y eso lo hacía peor. Sobre la mesa había una taza de café. Fría. Llena hasta la mitad. Como si la hubiera dejado a medias y hubiera salido un momento. El rifle no estaba. Sobre la mesa, junto a la taza, había un mapa del valle. Un mapa viejo, manoseado, lleno de marcas hechas a lo largo de los años. Y en ese mapa había un sitio rodeado con un círculo, una y otra vez, con tanta fuerza que el lápiz había rasgado el papel. El puente viejo. Salieron a buscarlo. Y, como 50 años atrás, encontraron cosas. Encontraron sus huellas. Las botas de mi abuelo, saliendo de la cabaña, bajando hacia el río, en dirección al puente. Caminando. No corriendo. Caminando, con paso firme, un hombre que va a donde ha decidido ir. Y, junto a sus huellas, encontraron otras. Enormes. A 2 patas. Con garras. Siguiéndolo. No delante. Detrás. Pisando casi sobre las suyas. Acompañándolo todo el camino hacia el puente, como 2 viejos conocidos que por fin caminan juntos hacia el sitio donde empezó todo. En el puente encontraron el final del rastro. Sangre. Oscura. Sobre una raíz que se hundía en el agua, la misma raíz, quizás, donde yo había visto el trozo de tela 10 años atrás. Sangre que ya no se podía saber de quién era. Y en uno de los pilares del puente, 3 marcas profundas. 3 surcos en la madera vieja. Recientes. Las huellas de mi abuelo llegaban hasta el puente. Y allí terminaban. No había huellas de vuelta. Buscaron semanas. Como buscaron a Lucía, medio siglo atrás, en el mismo bosque, con la misma niebla. Y, como con Lucía, los perros no quisieron entrar. Y, como con Lucía, no encontraron el cuerpo. Nunca lo encontraron. Cerraron el papel. Desaparición. Hombre mayor. Posible accidente o ataque de animal salvaje en zona boscosa de difícil acceso. Y el valle, una vez más, cerró las cortinas y cayó. Yo tenía 10 años. Me dijeron que el abuelo se había perdido en el monte, que era muy mayor, que esas cosas pasan. Y yo, que sabía la verdad, que era el único en el mundo que sabía la verdad de verdad, me callé también. Porque era un niño. Porque tenía miedo. Porque, en el fondo, una parte de mí necesitaba creer la mentira para poder dormir. Pero ahora soy adulto. Y he entendido algo que de niño no podía entender. Mi abuelo no se perdió. Mi abuelo fue. A propósito, con el café a medias y el rifle en la mano, bajó al puente a terminar lo que había empezado a los 19 años. Sabía que aquello lo esperaba. Lo eligió. Caminó hacia ello con la cabeza alta, sin correr, sin mirar atrás, igual que me enseñó a mí. Y quiero creer, que durante 10 años mantuvo a esa cosa lejos de mí. Que mientras él vivió, mientras él vigiló el valle con su rifle y su odio y su culpa, aquello supo que había un hombre entre yo y la niebla. Y que solo cuando él desapareció, cuando se quitó de en medio, la última barrera entre mi vida y el puente cayó. Mi abuelo no murió perdido en el monte. Mi abuelo murió montando guardia. La última guardia. La que hacía falta para que yo creciera, fuera a la universidad, me sentara en un aula a estudiar los animales del bosque, y olvidara. Hasta hoy. Hace 3 días que terminé de escribir todo esto. Lo escribí de noche, en mi cuarto de la residencia, en el 4º piso, con la ventana que da al castaño viejo. Lo escribí para sacarlo de dentro, para honrar a mi abuelo, para que, si algún día me pasa algo, quede en algún sitio la verdad de lo que él hizo. Ya he aprendido que fue un error. Mi abuelo me lo dijo,
aquella noche, con la lámpara entre los dos. Me dijo que esa cosa escucha, aprende y recuerda. Me dijo que recuerda a los que escaparon. Y yo escapé. Soy el último que escapó del puente y todavía puede contarlo. Y al escribir esto, al recordarlo todo, al nombrarlo, he vuelto a abrir la puerta que mi abuelo cerró con su vida. Empezó anteayer. Anteayer, por la noche, lo olí. En el pasillo de la residencia, ese pasillo de luz blanca y suelo de linóleo, en pleno centro de una ciudad llena de gente, lo olí. Perro mojado. Carne podrida. El olor del puente. 10 años y cientos de kilómetros más tarde, ese olor, exacto, llenando el pasillo. Salí a mirar. No había nadie. Pero el olor estaba. Ayer por la mañana encontré barro bajo mi puerta. Barro negro, espeso, de río, formando un reguero por debajo de la rendija, hacia dentro de mi cuarto. Estoy en un cuarto piso. No hay río. No hay barro. No hay forma. Lo limpié con las manos temblando y me dije que era una broma, que alguien me estaba gastando una broma cruel. Me dije muchas cosas. Y entonces, anoche, oí los arañazos. En la ventana. En la ventana de mi cuarto, en el cuarto piso, donde solo llega la copa del castaño y el aire vacío. 3 arañazos. Lentos. Deliberados. El sonido de una garra arrastrándose por el cristal, despacio, de arriba abajo. No me levanté a mirar. No me atreví. Me quedé en la cama, rígido, con la luz encendida, conteniendo la respiración, igual que la contuve 10 años atrás en mitad del puente, mientras los arañazos sonaban una vez, y luego otra, y luego pararon. Esta mañana, en el cristal de mi ventana, por fuera, había 3 marcas. 3 surcos paralelos en el vidrio. En un cuarto piso. Estoy escribiendo las últimas líneas de esto ahora, mientras todavía es de día, mientras todavía hay luz, porque sé que esta noche va a volver. Lo sé igual que sabía, a los 10 años, en el puente, que aquello no era una historia. Acabo de oírlo en el pasillo. Pasos. Lentos. Pesados. Y luego una voz. Una voz que conozco, una voz que llevo 10 años sin oír y que reconocería en mitad del infierno. La voz de mi abuelo. Lo dijo bajito, al otro lado de la puerta, en el pasillo, con su tono de siempre, con su forma exacta de decirlo. Una sola palabra. La palabra que me enseñó la primera noche. La palabra que me salvó la vida en el puente. Camina. Y por un segundo entero, sentí un alivio que me rompió el alma, porque pensé que había vuelto, que de algún modo estaba vivo, que venía a por mí. Pero mi abuelo está muerto. Hace 10 años que está muerto. Y ahora, escribiéndolo, lo entiendo todo. Entiendo por qué me enseñó esa regla. Porque me dijo que si oía, caminara al frente, andando, sin correr, y que nunca, jamás, mirara atrás. No era para que huyera del peligro. Era para que nunca me diera la vuelta y viera lo que camina detrás. Mi abuelo lo sabía. Sabía que algún día oiría esa palabra. Y me enseñó la única defensa que existe, seguir mirando al frente. No darme la vuelta. No verlo. Pero acabo de cometer el último error de mi vida. Porque al oír su voz, sin pensar, lleno de esperanza, hice justo lo que él me dijo que no hiciera nunca. Me di la vuelta. Y ahora sé por qué 50 años no fueron suficientes. Sé por qué mi abuelo nunca pudo descansar. Porque eso no caza con los dientes. Caza con la voz de los que quisiste. Te llama con el nombre de tu nieto. Te espera con la palabra de tu abuelo. Y cuando por fin te giras, ya es tarde. El olor lo llena todo. La puerta se está abriendo. Y lo último que voy a ver, lo sé, va a ser una mano enorme, negra de barro, tendiéndose hacia mí en la oscuridad. Igual que la de mi abuelo, 50 años atrás, se tendió hacia Lucía. Solo que esta vez no hay nadie al otro lado del río. Esta vez la mano que se tiende no es para salvarme. Y esta vez, por fin, después de 50 años de paciencia, no va a fallar.